Shalom. Bueno, seguimos entonces con el Makim Mitubna. Mucho tiempo que no estudiamos por la fiesta de Pesaj. No hubo mucho tiempo. Ahora podemos seguir un poco más. Eh, Estamos hablando, eh, eh, también quiero recordar de nuevo que todo este estudio es también en Ilui Nishmat, en la bendita memoria y en la elevación del alma de Meir Yitzhak ben Shaul. To- Entonces, estábamos estudiando, el Magid Midumna nos está enseñando que hay tres fuentes de estudios para llegar al conocimiento Data Hashem, a conocer profundamente que esto entre en nuestro corazón. Tres fuentes para llegar a Data Hashem. La primera, estudiamos que es nuestro entendimiento, nuestra eh, percepción de la realidad. Tú percibes, tú entiendes que tú sabes que tú no hiciste algún objeto, que aunque te pueden decir, tú lo hiciste esto, no, yo sé perfectamente que esto yo no lo hice. Y yo asimismo, después de que he estudiado, he visto, yo sé perfectamente que yo no me hice a mí mismo. Entonces, ese entendimiento que uno tiene, sin ser un gran inteligente, un gran sabio, todos nosotros sabemos que yo no me hice a mí mismo. También podemos entender claramente que nuestros padres no nos hicieron a nosotros, que ellos solo pusieron una gota, ni siquiera pensaron en nosotros. Muchas veces no piensan en los hijos que van a venir, no tienen ni idea del cuerpo del hijo. Entonces, todo este mundo, nosotros sabemos que yo no soy la fuente de mí. Entonces tiene que haber alguien que está por fuera. Ese, yo sé bien, bien que esto yo no lo hice. Segunda fuente de conocimiento es eh, la tradición. La tradición, cómo se dieron las cosas, cómo han pasado las cosas, como hablamos la última vez, que esa es una fuente muy, muy grande de entendimiento, como explica el Magid Midubne, como lo explicamos la última vez, según especialmente como lo explica el Kuzari, que es como una de las fuentes más grandes de esto, de enseñarnos sobre Dios, en la creencia en Dios, que va por la revelación divina. Y la tercera fuente, que es lo que nos toca ahora, es la, la gente que son investigadores por medio de su entendimiento, que son los filósofos, como los filósofos veían y probaban la existencia divina. Entonces, esa es la tercera fuente, que es la investigación gracias a tu entendimiento. Es parecido a lo que dijimos antes, pero no es igual. Cuando tú entiendes bien, por ejemplo, que nada se hace solo y todo tiene una fuente que lo anticipó, la mesa tiene un carpintero que lo hizo, el animal tiene una madre que lo dio con un padre, todo tiene una fuente, nada se hizo solo. Y nosotros ya conocemos lo que dice los científicos, que no hay, antes se creía que la creación venía de la nada y Pasteur ya mostró que no, la bacteria y todo lo que viene de algo anterior y todo tiene algo anterior, pero ¿quién hizo el primero? El bebé, que no puede mantenerse, una célula no puede mantenerse sola. Entonces ahí ellos dicen que tiene que haber alguien que comenzó todo esto y que no depende de los demás, porque si no, seguiríamos para atrás, para atrás, para atrás. Aunque en nuestro mundo no hay algo así, sí, en nuestro mundo no hay algo así, pero Dios es el que creó el mundo, Él no depende del mundo. Entonces, gracias a un estudio de entendimiento filosófico, que de un gran entendimiento, tú puedes llegar también al conocimiento de
y la creencia de Dios y de su grandeza, y que Él es la fuente de todo. Pero acá explica el Magid Midubna, y muchos sabios están de acuerdo de esto, que no es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque hasta que tú entiendas algo, vas a necesitar mucho estudio filosófico para poder entender y entender bien esto. Y es un camino con mucho peligro, porque depende de la mente del hombre. Y el hombre con facilidad se equivoca y puede llegar a conclusiones distintas. Y puede llegar a un error grande que es, según mi entendimiento, lo que yo entiendo y lo acepto, me parece lógico, lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Lo que yo no entiendo, no. Entonces está con un riesgo grande de, si se basa en su entendimiento, de al final no cumplir, porque tenemos que saber que algo claro y simple, que el entendimiento del hombre, como el hombre, es limitado. Entonces, tratar de entender y probar el infinito gracias al entendimiento limitado del hombre, y entender el infinito es un camino muy difícil. Por eso, por ejemplo, en el libro de Jobot Alevavot, del deber de los corazones, que parte, el primer capítulo es un estudio filosófico de la unicidad de Dios, de la existencia de Dios. eh, Grandes Rabbanim dijeron no lo estudien ese capítulo, empiecen desde el segundo capítulo, porque hay un gran peligro que tú te puedas enredar y equivocar. Tienes que tener una mente muy grande para entender esto bien, y, y es peligroso que tú te puedas equivocar. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, Dijeron, por ejemplo, el Gaón de Vilna, que un sabio tan grande dijo, en vez del primer capítulo de un estudio filosófico, estudia el Kusari, que es Kodesh Kodashim, santo de los santos. Y con eso tú vas a llegar a una realidad tremenda, como vimos la última vez que estudiamos, de una seguridad y certeza tremenda por lo que vivió el pueblo de Israel. Y que eso ya basta y sobra para una seguridad tremenda en toda la verdad del pueblo de Israel. Y que te puede con eso dar la fuerza para seguir cumpliendo y creyendo y avanzando en la Torah. Otro camino es, después que se reveló toda la parte de la Kabbalah, de la Hasidut hoy día, que tú puedes llegar a conocer también en forma de estudio de sabiduría, la grandeza y a Dios, hasta donde Él entregó para que conozcamos, pero se basa en la Kabbalah, en el estudio profundo de la Torá, no en el entendimiento del hombre. Es todo lo que Dios reveló por profecía, por Ruach HaKodesh, a los grandes sabios de Israel. Entonces, ese otro camino muy importante que tú tienes, pero el camino de estudio filosófico es muy peligroso. Una vez Rabiner dio un ejemplo muy lindo sobre esto. Habían dos niñas en la universidad discutiendo y hablando si en nuestro país hay un rey. Todos hablan del rey, pero nunca lo hemos visto. Entonces ella decía, mira, seguro, si todos hablan de él, tiene que haber un rey acá, que no lo hemos visto. Y la otra decía, sí, no, discutían. Una sacó una moneda y dijo, mira, aquí está la cara del rey, hicieron esta moneda según el rostro del rey. La otra decía, quién sabe si eso o no. Y discutían, una probando y la otra tratando de probar esto si era cierto o no. Y había una tercera ya, tranquila en una esquina, y como que no le interesaba la discusión de ellas dos. Entonces le preguntaba, ¿a ti no te interesa la discusión esta, si hay o no hay un rey acá en nuestro país? Y ella dijo, yo soy la hija, yo no tengo que entrar en la discusión, yo lo conozco. Entonces, eso es lo que pasa acá. Por eso nos dice acá el Magid Midumna, y hay grandes discusiones en esto, en verdad. Si un camino es bueno o no
porque cuando uno quiere probar algo, tiene que empezar, por ejemplo, una de las cosas que se dice, que cuando tú tienes que probar algo, primero tú tienes que empezar con la hipótesis que no hay y tal vez probar, pero si tú no eres capaz de un entendimiento claro, otra persona tiene una capacidad de convencimiento más grande y te puede traer pruebas. Por ejemplo, hay alguna una cosa increíble que dice Maimónides de Rambam, s- que habla de Aristo como una mente, una de las grandes mentes de toda la historia. El Rambam, que era tan grande, era el Rambam en sí, como una vez dijimos, era una mente increíble. Tú puedes tener un sabio en un tema de la Guimara, un gaón, un genio. Puede ser un genio en la ley, puede ser un genio en el Talmud, puede ser un genio en, eh, en explicar las palabras de los sabios, en emuná, en creencia, pero pocos son los sabios que son expertos y genios en todos los temas de la Torah. Entonces, pero y este genio de la Torá, sabio de la Torá, que también sea filósofo y que también sea médico y haya escrito, ya esa cosa ya es, como se dice, hay genios de tu generación, pero hay genios de las generaciones. Así explican que era el Rambam. Algo increíble, algo increíble. Y él habla Aristóteles como, de verdad, una mente de las más grandes que hubo en la historia, en su época, por lo menos de lo que él conoció. Y cuando habla, por ejemplo, probar si el mundo tiene comienzo, porque Aristóteles decía, él no podía creer que el mundo partió, no era infinito. Siempre estaba, y Dios era infinito, según su opinión, y el mundo era infinito, y el mundo era como una consecuencia de Dios. Y como Dios estaba, el mundo siempre ha estado. Como una vez explicamos los principios de fe de Rambam. Todo eso, que me importa si era así o no, no importa. Ahora, entonces, y el Rambam dice en verdad, en forma lógica, nosotros decimos que el mundo tiene un comienzo cuando Dios lo creó de la nada y empezó. Y ahí empezó el espacio, el tiempo, con la creación de Dios. Y todo tiene un comienzo. Fuera de Dios, que Él es eterno, que Él se mantiene a sí mismo. ¿Cómo? No entendemos. Está fuera de nuestro entendimiento. Él es Dios, pero Él creó todo. Y entonces Aristóteles dijo, no, el mundo siempre estaba, Dios siempre estaba. Y dice el Rambam algo maravilloso. Lógicamente no se puede probar quién tiene razón. ¿Y quién tiene razón? Dios reveló en la profecía que Él creó todo de un comienzo. Entonces tú ves, hay temas que aunque sea un genio en lógica, tú no vas a poder con tu mente decidir si esta en la religión nuestra. Una persona que no cree en el comienzo y que Dios creó todo de la nada. Y también Aristóteles no podía entender y aceptar que hay profecía que Dios revela al hombre. Entonces tú ves que con la simple lógica tú no vas a poder llegar. El hombre que no crea en la profecía, en la Torah de Moshe, no tiene mundo venidero. Está fuera del judaísmo. Y con tu mente, aunque sea una mente privilegiada, no va a poder llegar a esas cosas. Muchos de los temas que habla el judaísmo, que son principios de fe tremendo, solo con tu mente no va a poder llegar a ese. Y dice Ramán, el problema de Aristóteles, que él no tenía revelación divina, no tenía profecía. Entonces él podía llegar a entender lo que él podía llegar a entender. Entonces por eso, aunque el Rambam en el tratado tan eh, importante que se llama Morene Bujim, el, la guía de los perplejos, un libro filosófico donde él prueba, gracias a la filosofía, ¿cómo se llama?
la existencia divina y la unicidad de Dios y todos esos temas ahí. Pero los sabios dicen que él habló de ese tema porque en esa época la humanidad estaba muy influenciada por Aristóteles, tremendamente. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en 1400 años, cuenta Rabiner, 1400 años, el mundo iba según Aristóteles. Y ahora la gente dejó todo eso, porque con la tecnología de ahora se vio, aunque su raciocinio era muy grande y su teoría era muy maravillosa y lógica, no era la verdad. Entonces el hombre ve que no puede confiar en su mente, que la verdad está por encima de la mente, mucho más complicada de lo que él puede entender. Entonces, pero el Rambam explicó la existencia divina y la unicidad gracias a la filosofía, a la mente, al estudio filosófico, porque en esa época la gente estaba muy influenciada por Aristóteles. Y si él no iba a hablar en su idioma, no iban a aceptar. Entonces, dentro, tomando la idea filosófica de Aristóteles, él habló y explicó la Torá usando la forma de ver la visión de ellos aristotélica, aristotélica. Entonces, él por eso ocupó la filosofía, pero en general la base de la creencia es la revelación divina. Y con eso, como dijimos antes, es mi padre. No tengo que meterme en todo esto porque es muy fácil equivocarse, enredarse. En verdad, yo quería agregar un poco también sobre lo que vimos la última vez, cómo la revelación divina influyó en un pueblo entero y lo cambió. ¿Cómo puede ser que un pueblo agricultor, por ejemplo, que vive de la agricultura, tú le digas un año entero, el año sabático, cada 7 años, no pueden trabajar la tierra, no pueden hacer nada? Y todas las plantas de la tierra y todas las frutas de la tierra le pertenecen a todo el pueblo. Y tú, si está en tu casa un árbol, una fruta, tú tienes que dejar las puertas abiertas para que de tu jardín, de tu campo, porque en ese momento, ese año, no se trabaja la tierra por un año entero, es Shabbat, es descanso de la tierra, y nadie tiene dueño de esa fruta, todo, ni tu fruta, tú puedes tomar lo que todos pueden tomar para recordarnos que la tierra es de Dios. ¿Cómo se le puede exigir a un pueblo entero, a una persona que haga un sacrificio tan grande? ¿De qué va a vivir, como dice la Torá? Dios dice, yo voy a dar la bendición para que alcance a todos, pero no se trabaja la tierra, ¿cómo puede ser? Ahora no sé si ustedes conocen que empezó la cuenta del Homer. La cuenta del Homer era el segundo día de Pesaj, se traía un sacrificio al templo y ese sacrificio permitía todo el trigo nuevo que creció ahora. O sea, el trigo nuevo que se sembró. Pasó el Pesaj del año pasado, se sembró la tierra, ahora la tierra está dando sus frutos de nuevo, todo el trigo, los 5 tipos de cereales, todo el trigo que fue plantado después de Pesaj, no se puede ocupar, se llama una prohibición de kashrut de Torah, Hadash, lo nuevo, hasta que llegue el Pesaj que viene, llega el segundo día de Pesaj, se trae este sacrificio del Homer al templo y se permite el trigo nuevo. O sea, imagínate, todo, todo el pueblo de Israel no puede ocupar el trigo, cosecharlo, la harina, todos los productos del trigo, que son millones de productos distintos, hasta que llegue el nuevo sacrificio del Homer, que es el segundo día de Pesaj, se lleva este sacrificio y se puede empezar a ocupar este trigo nuevo que creció ahora. Cerveza, whisky, todo lo que sale del trigo. Todo un pueblo no puede empezar a comer de este trigo nuevo hasta que llegue el sacrificio del Homer. ¿Cómo se puede hacer? Ahora pasamos a los 7 días de Pesaj. Los que cuidan Pesaj, los que cuidan en la Torá y conocen lo que fue limpiar la casa, que no haya ningún tipo de pan fermentado y tipo de hametz, que son todo tipo
eh, eh, ¿cómo se llama? Masa, tallarines, fideos, espagueti, todo esto, todo tipo, pan. 7 días en la casa puede haber solo matzá que no fermentó. Un pueblo entero, 7 días, no se le va a olvidar en su vida. ¿Cómo se le pudo, cómo, si ellos no vivieron esta vivencia espiritual de revelación increíble que fueron testigos frente a Dios por estos 40 años que vivieron en el desierto, y después los hijos fueron testigos de cómo Dios le ayudó a recibir la tierra de Israel? Por milagros tremendos, un pueblo chico que venía contra 30 reyes y milagrosamente conquistaron la tierra que Dios les dijo, allá tienen que ir y tienen que recibir esta tierra que es la tierra que yo les doy a ustedes para que de acá salga la luz para todos los pueblos. Solo acá podían haberse quedado en Egipto. Egipto estaba destruida después de las 10 plagas. Pero Dios dijo, no, esta es la tierra que yo les doy y esto allá tienen que llegar. Y el pueblo que tenía temor y no quiso entrar allá, recibe un castigo, 40 años dando vuelta y va a morir toda esa generación por no querer cumplir y tener temor de cumplir la ordenanza de Dios. Entonces, tú viviendo esta realidad, tú dices, esta vivencia que ellos vivieron fue tan grande que les permitió un sacrificio que va por encima de una persona y más de un pueblo entero. Es una cosa tan fuerte que nos tiene que dar la seguridad tremenda que una persona que se pare, como dijimos la última vez, y empieza a contar esta historia de la nada, no tiene ninguna posibilidad de que alguien lo acepte. Una persona no lo acepta, un pueblo entero cambiarlo. Entonces es increíble. Dice el Rambam, eso yo también quería recordar, dice el Rambam, que cómo podemos estar seguros de qué siente el profeta cuando recibe la profecía, cuando ve esta vivencia, cuando tiene esta revelación. Entonces el Rambam dice, el profeta, podemos ver en Abraham Avinu. Abraham Avinu era, como dice en la Torá, explica los sabios por qué hubieron otros profetas en el mundo. Adán Arishon, el primer hombre, fue profeta. Eh, Noé fue profeta. Caín habló con Dios también. Y así hubieron eh, en forma particular acá y acá profetas. Mm, Entonces, ¿por qué fue elegido Abraham Avinu como el padre del pueblo de Israel? Entonces explican los sabios. Está escrito en los Salmos, Teilim. Teilim es Ruach HaKodesh. Es algo, toda la Torah y la Biblia es Ruach HaKodesh. No es algo del hombre, que viene de un entendimiento del hombre. Entonces allá dice, Aafta Gesed Besanita Resha. Amaste la Aafta, Aafta, no, Aafta Tzedek Besanita Resha. Ama la justicia y odia la maldad. ¿Qué significa amar la justicia? Por eso fue elegido Abraham Avinu. Aafta Tzedek Besanita Resha. Ama la justicia y odia la maldad. Todos nosotros somos iguales. Todos nosotros amamos la justicia y odiamos la maldad. ¿Qué diferencia tenemos con Abraham Avinu? Porque él fue elegido y nosotros no, como los grandes patriarcas. Explica los sabios. Afta Gesed, Afta Tzedek. Amaste, amas justificar. Justicia es justificar a mis criaturas. Buscarle siempre la parte positiva. Defenderlo. Pedir por ellos. Que los bendigan. Y Sanita Reya, Sanita, odias el juzgarlo, el que buscar un mal para los demás, una, eh, hablar mal de los demás, hablar como que son malvados los demás. Tú buscas todo el tiempo justificar a los demás. Aún Sodoma y Gomorra, que se merecía destrucción, tú fuiste y rezaste por ellos. Abraham vino y lo vemos corriendo, buscando todo el tiempo hacer gesed y piedad con los demás.
recibiendo gente, enseñándole. Él era la fuente del, de la piedad en el mundo. Como dice, hay un valor de los 7 valores que hay en el mundo, Gesed, y la fuente de esta Gesed era Abraham Avinu en este mundo. Entonces, y él, que se le pida que sacrifique a su hijo, que él quería enseñar a toda la idolatría, que era crueldad tremenda, que quemaban a los hijos, enseñar que el camino de Dios es bondad, es el bien a los demás, el amar al prójimo y no odiar al prójimo. Entonces, que le pidan a él que sacrifique a su hijo y su hijo que lo acepte, y era 37 años, cuentan los sabios, tenía Itzhak. Y él dejó, y que Abraham que pueda hacer esto. Y le dio Dios tres. Dios no le dice esto es tu obligación. Le dice, por favor, está escrito en la Torah algo increíble, por favor, toma a tu hijo. Es ni siquiera en un lenguaje de obligación. Y en 3 días llega a este lugar y tienes que hacer. 3 días, ¿por qué? Para que tenga tiempo para pensar, para meditar. Él realmente hizo esto, y acá dice el Rambam, ¿cómo pudo? ¿De dónde tuvo la fuerza para hacer esto? Que es imposible que un hombre sea capaz de hacerlo, y menos un hombre del nivel espiritual de Abraham Avinu. ¿De dónde tuvo la fuerza? Nos muestra que la revelación fue tan grande y tan verdadera que si hubiera tenido la mínima duda que aquí no es una cosa verdadera y real, no lo hubiera hecho. A mí, yo cuando pienso en esto, o tal vez lo escuché alguna vez de un rap, o yo como lo entiendo, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel fue capaz de recibir sobre un pueblo entero, no sobre una persona, leyes tan, tan estrictas, leyes tan, un yugo divino tremendo, una cosa que va más allá de las fuerzas de las personas? Que le digan en 7 días, tú no puedes cocinar, encender fuego, escribir, sacar algo de un recinto privado a un público. Imposible. Y no solo eso, pueden creer, el que hace una prohibición de Shabbat tiene pena de muerte. Si a una persona se le ocurrió una cosa tan ridícula como esta, una locura así, que está exigiendo y contándole a un pueblo que tienen que cuidar algo así, y todavía conseguir jueces que quieran ir con él y juzgar a las personas, ¿de dónde? ¿De dónde? Solo si ellos fueron eh, eh, realmente, si ellos recibieron esta revelación divina tan grande, verdadera, total, ellos pudieron tener una fuerza para poder hacer todo ingresar en toda esta Torah, que es imposible de otra forma. Lo mismo que le pasó a Abraham, que le dio la fuerza para entender. Y otra cosa maravillosa que tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros recién, que el Magid Miduvna y muchos sabios dijeron, no es el camino de acercarse a Dios con tu entendimiento. Dicen una cosa, otra prueba que tuvo Abraham Avinu increíble. Dios, cuando le dijo, ándate a la tierra de Israel, a la tierra que te voy a mostrar, ni siquiera le dijo dónde, eh, y yo te haré a ti una gran nación, tu descendencia será más que la estrella. Ah, y dice algo increíble que en verdad es bueno recordar, que dice a Abraham, le repite a Isaac y le repite a Jacob, que son nuestros 3 patriarcas. De tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. A Abraham, a Isaac, de tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Y a Jacob la misma. Si uno estudia, ojalá que puedan estudiar porque está todo en la Torah. Todos los pueblos del mundo se van a bendecir. Y Dios le dice, tú no tienes bebé. Increíble que este pueblo desde el principio empieza milagrosamente. ¿De dónde salió un pueblo que nace en Pesaj, ahora que acabamos de pasar? Es su nacimiento, un pueblo dentro de otro pueblo. ¿Y de dónde nace
un pueblo que los patriarcas, los comienzos, eran todas las mujeres estériles, ester- estere- no tenían capacidad de dar, no me acuerdo cómo es la palabra, estéril. Las cuatro matriarcas no podían dar a luz. Y todo el comienzo de este pueblo es milagroso. Y Dios le promete a Moshe, a Abraham, ándate a este lugar que yo te voy a mostrar. Deja todo, era rico, tenía muchos estudiantes, era una, ¿no? Parte de nuevo, ándate a este lugar y yo te haré el gran padre de una gran nación, que todos sus matriarcas eran infértiles, no podían dar a luz. Todo por milagro nace acá. Y te daré una gran descendencia. Llega Abraham, vino a Israel, 25 años 25 años todavía no le nace ningún bebé. Podría haber dicho, Dios, me prometiste algo, ya han pasado 25 años y no, nada se mueve acá. No, no puede haber algo más rápido. Ni una queja, ni un queja o reclamo o algo así, ¿no? Con fe absoluta de que Dios dice y es la verdad, y Él domina toda la creación. Y Dios le promete que de su descendencia, con Sará, porque después le nació Ismael, como ustedes tal vez saben, seguro que saben, pero Dios dice, no, de Sará va a ser tu descendencia. Sará no tiene hijo. Y el próximo año vienen los ángeles y le dicen, va a tener Sará hijo. Hasta que llega el hijo, hasta que Dios le promete, y de él va a ser tu descendencia y el pueblo que tiene que, tú vas a heredar la tierra que te prometí, y de él va a ser tu descendencia. Y ve un hijo maravilloso, un hijo un justo tremendo, un hombre de una grandeza espiritual tremenda. Y la promesa estaba sobre este hombre. Y ahora Dios le dice, sacrifícalo. Si yo basara todo mi entendimiento en Dios y mi creencia en Dios en mi mente, aquí hay una contradicción terrible. Ayer Dios me dijiste que de él va a ser mi descendencia. Y hoy día dice lo contrario. Pero Abraham vino, entendió que lo principal es la revelación divina. Y lo que yo entiendo, no entiendo, se ve para mí una contradicción o no contradicción, está por debajo del entendimiento divino. Y si Dios dice, este es el camino verdadero, este es el camino verdadero. Pero yo no lo entiendo. Pero a mí me parece, no, ni siquiera reclamó, ni siquiera habló, ni siquiera aclara las cosas. Dios está hablando lo contrario. Yo no entiendo, es problema mío. Pero él entiende que el entendimiento humano, cuánto, pues nosotros vemos la historia que todo el tiempo, idea, y van cambiando, porque la capacidad humana es limitada de entendimiento. Todo el tiempo se va acercando más a la verdad, pero no llega. La verdad está por encima de todo esto, pero Dios, que es la fuente de la verdad, la fuente del conocimiento, la fuente del entendimiento verdadero, Él es el que nos da y nos reparte a cada uno sabiduría. De Él viene todo. Yo soy, como dijimos una vez, al lado de Dios, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu y yo somos como una piedra en entenderlo a Él. Y nosotros cada día más y más, gracias a la ciencia, los grandes rabanín deberían ser los científicos que muestran la grandeza infinita que hay en esta creación. Entonces tú ves que lo que tú entendiste, al final Dios le dice de verdad que no es lo que yo quería. Era elevarlo, pero era una prueba. No es lo que estoy buscando en un sacrificio humano, no. Pero Abraham vino, no puso su mente por encima de todo, puso a Dios por encima de todo. Y lo que Dios dice, que para mí puede ser ahora como algo, hasta una contradicción, se está contradiciendo. Es problema mío, no problema de Dios. Entonces, ese es recibir sobre uno el yugo divino. Eso es lo que habla y eso se logra. Abraham vino, no cree cualquier tontera.
y cualquier superstición, que cierra los ojos. Él estudió, él era una persona sabia, se esforzó y reveló que esta es la verdad absoluta gracias a una revelación tremenda. También nosotros no creemos en cualquier tontera, cualquier invento, cualquier locura que dice cualquier persona y nos vamos ciegos detrás de él, no. Pero después de que hubo una revelación de esa forma, de ese nivel, que vivió el pueblo de Israel, que le dio la fuerza para hacer un cambio increíble, en- por completo. Era un pueblo que nació ahora, está en cero. Todo lo que él está recibiendo es la sabiduría divina. Y, y meterse en esto con esa Torah que es tan, eh, ¿cómo se llama? Exigente. Hoy día en la parashá de la semana estamos viendo, es increíble también, en la parashá de la semana se ve algo tremendo, que los dos hijos de Aarón a Cohen mueren cuando traen un sacrificio. ¿Por qué? Se está inaugurando el templo, el santuario. Está recién comenzando el primero de Nisan, después de 8 días de trabajo intensivo, de que Dios les dio a los hijos de Aarón y a Aarón el papel de servir en el templo, con todos los detalles exactos como Dios los puso. Y los hijos de Aarón, por amor tremendo a Dios, hicieron algo en contra. Trajeron un sacrificio ajeno a lo que estaba pidiéndose. Salieron del camino, pusieron algo de ellos en el servicio divino. Yo, yo creo que así como se debe hacer. Y se desviaron del deseo divino de cómo es, murieron en el lugar. Para mostrar a todas las generaciones que servir a Dios es solo por el camino que Él dio, no por tu invención y tu entendimiento, tu camino personal. Es una anulación tremenda a la verdad divina. Que la verdad, que tú existes acá en este mundo, no por ti. Y tú tienes que entender esta verdad en todo tu corazón. Tú que tienes ojos, que mueves la boca para hablar, que respiras, que tu corazón está latiendo, no por ti. Tienes que entender esta verdad y que es una verdad de un creador absoluto, que tú eres solo las palabras de él. ¿Puedes compararte a ti con sus palabras, con tus palabras? No hay ninguna comparación. Cero. Tú tienes que entender esta verdad. Y esta verdad la puedes entender por medio del estudio profundo. Pero con cuidado de no poner tu mente por encima de todo. Sino esta revelación nos tiene que ayudar para una creencia perfecta como la tuvo Abraham, que fue el pueblo, el padre del pueblo, este pueblo que tiene que dar luz a todos los pueblos, que mereció recibir la Torah, que tiene este deber tan grande que Dios quiere que podamos lograrlo pronto. Entonces, eso es lo que nosotros, entonces es lo que dice el Magid Midubna. El Magid Midubna habla en el capítulo octavo que ese camino de filosofía no hay que ocuparlo, es peligroso, no es bueno, porque tú vas a tener que exigirte mucho hasta que puedas entender todas estas teorías y la introducción para poder llegar al entendimiento profundo de la filosofía, y te puedes equivocar fácilmente porque la mente humana es muy débil, es tremendamente débil. Hoy día escuché de Rabin en un cuento, dos personas se pusieron de acuerdo que si ganan la lotería, hicieron uno le dijo al otro, si uno gana este premio grande, yo te doy la mitad. Yo pago, yo compro el boleto, pero si yo, ¿cómo se llama? Si yo gano, y el otro también dijo, yo también compro uno, y si yo gano, yo te doy la mitad a ti. Ya, muy bien, se pusieron de acuerdo. Después vio al primero, uno de ellos, que ganó el amigo. Entonces, ¿cómo se llama? Ganó el amigo y fue donde el amigo a decirle, escuché, salió en las noticias que gané, yo gané, ¿cómo se llama? Eh, yo gané la lotería. Y el amigo le dijo, qué bueno, qué bueno. Y nos pusimos de acuerdo que nos vamos a media, la mitad para ti, la mitad para mí. Él dijo, no, 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 no. No, yo lo que dije fue en broma, no, no, no.
pero ¿cómo? Las palabras de una persona son valiosas. Nos pusimos de acuerdo que tú me tienes que dar la mitad y nos vamos a media. Y yo te hubiera dado la mitad mía también. No, pero hay una ley que dice que las palabras son palabras hasta que no se hace un contrato y todo. No, 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 pero el hombre tiene que ser una persona confiable. Si prometió algo, prometió algo. Y entonces le dice, y el otro le sigue diciendo, no, no hubieron testigos, y cuando no hay testigos y no hay algo escrito, no, esto no vale nada. Y el otro le dijo, no, pero tú dijiste algo. Entonces, hasta que el amigo lo arrastró a donde el Rab. Le dijo, Rab, mire, él prometió algo y no quiere cumplirlo. Y está dando todo tipo de excusas que no puede cumplirlo. Entonces Rab le dice, ¿y por qué no quieres cumplirlo? No, la verdad, Rab, no es así. La verdad es que él ganó la lotería. Entonces, ahora yo quiero que nos reportamos. Y digo, no, no, no. Ah, las palabras son palabras, no son verdad, no hay contrato, no firmamos nada. Entonces, cuando él tenía que recibir la mitad, lo arrastró hasta el rap para probarle que tiene que cumplir su palabra. Cuando al final el otro le dijo, no, fuiste tú el que ganó y ahora me tienes que dar la mitad a mí, él se empieza a excusar y ya no quiere dar nada. Entonces, eso se llama en la Torá soborno. Una persona vive sobornada. Dicen los sabios, ¿por qué el hombre le cuesta mucho encontrar la verdad? Porque él si acepta la verdad, como dice los sabios a veces, la verdad es pesada y pocos son los que son capaces de cargarla. Cuando tú tienes una obligación que tomar en un peso grande y alguien te trata de convencer que por otro lado es mucho más fácil y no tienes tanta exigencia y tú no estás muy convencido de la verdad, estás en duda, tú seguramente vas a tomar el camino fácil porque hay un soborno interno sobre ti que te engaña, que no te deja buscar la verdad. Es uno de los caminos, es uno de los problemas de la verdad, aparte de los limitados que somos nosotros para encontrar la verdad. Entonces, y es una de las cosas por qué se explica también que en la Torá hay leyes que se llaman Hukim o Mishpatim. Hukim son, Mishpatim son leyes lógicas, que tienes que respetar a tu padre, a tu madre, que tienes que no puedes robar, no puedes mentir, no puedes tomar la mujer de otra persona o por la fuerza, matar, todas esas cosas lógicas. Pero hay leyes de la Torah, está para allá también, está llena de todas las cosas que se pueden comer y no comer, comer y no comer, que no tienen una explicación lógica para nosotros. Y si tú vas a hacer solo lo que tú entiendes, tú no vas a poder servir a Dios de verdad. Porque al final tú estás sirviéndote a ti mismo. Si yo considero esto verdadero y lógico, lo voy a hacer, si no, no. Entonces tú al final te estás sirviendo a ti. ¿Cuándo tú puedes servir a Dios de verdad? No porque tú eres un ignorante y todo lo que te dice tú recibes, como dijimos antes. Y cualquier tontera que te digan tú la crees y tú vas detrás de él con los ojos cerrados. No, no, tú eres una persona muy inteligente y revisa las cosas. Pero una vez que ya revisaste y entendiste la verdad que está por encima de ti infinitamente, tú aceptas, aunque no lo entiendes. Y eso es porque tú no pones tu entendimiento como primero, sino pongo el entendimiento divino primero. Mi entendimiento es para ayudarme a entender dónde está la verdad, no para encontrar la verdad. Y ese es el yugo divino de verdad. Y eso fue lo que le pasó a Job, que él no entendía de dónde vienen todos estos problemas. Los amigos de Job le decían, tú eres un malvado y ahora Dios te está castigando. Y él reclamaba. Él decía, yo no he hecho ningún pecado. Él era un justo de verdad, temeroso de Dios. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Job no era capaz de entender que él tenía razón con los amigos. Ellos decían, tú estás haciendo pecado oculto y Dios está mostrando tu falsedad, tu mentira, revelando con un castigo lo que te merece. Y ellos no entendieron que cuando llegan problemas a la persona, o es para purificarlo, cuentan los sabios, de un pecado que tiene, o para probarlo, como a Abraham vino. Y el problema que le nació es una prueba. Si tú aceptas que Dios es justo, recto con todo lo que está pasando, aunque yo no lo entiendo, y eso es lo que no entendía yo.
Y para eso le pasó esto, para entender que él tiene que servir a Dios en un nivel, no solo porque yo entiendo y estoy de acuerdo, yo también quiero hacerlo porque es lo correcto. Es el yugo divino verdadero. Es servirlo porque es la verdad, porque la verdad está por encima de mi entendimiento. Y ese es el nivel grande, grande que se adquiere cuando uno tiene que cumplir en la Torah también las leyes que Dios dio, que están por encima de nuestro entendimiento, que se llaman hukim, que ellos no tienen una razón que yo puedo entender lógicamente. Y por eso, si tú fijas todo tu entendimiento y tu servicio divino en tu entendimiento, al final te está sirviendo a ti, no a Dios. Y algo increíble, en los otros pueblos se llama Hasitumutuna. Todos los otros pueblos que tienen mundo venidero, gente piadosa a los pueblos, dicen los sabios, es Hasid, no Jajam. Jajam es una cosa que es una persona que hace el bien porque entendió que es el bien. No porque hay un Dios detrás de esto que ordenó el servicio a los Kohanim así, al pueblo de Israel así, al otro pueblo así. Si él es Hasid, ¿qué significa? Recibe el yugo divino y por eso yo cumplo mis 7 mitzvot, es un Hasid de los otros pueblos y tiene mundo venidero. Pero eso depende del yugo divino. Eso es más o menos el capítulo 8 que lo vimos. Que tengan todos Shabbat Shalom, que Dios quiera que Dios nos dé la sabiduría. Y aún a los grandes de los grandes, los hijos de Aarón a Cohen, que cuando querían servir a Dios, ellos dijeron, a mí me parece que lo quiero servir de esta forma, aunque sea, ¿cómo se llama? Por amor a Dios. No que yo me revelo a Dios y hago lo contrario porque no me interesa, no me gusta, yo no creo que esto es verdadero. No, por amor a Dios, por un deseo de servir lo mejor. Tú no puedes meter el camino tuyo. No eres tú el que fija el camino a encontrarse a Dios. Y si tú lo haces así, aunque sea el hijo del Cohen Gadol, y tú vas a ser los primeros Kohanim del pueblo de Israel que van a servir a Dios, tú, eso se muestra en todas las generaciones, que tú saliste, muere en el lugar. Aunque Moshe Rabbeinu explica esto a Aarón, que en ese momento se cayó totalmente, no habló una palabra, recibió el juicio divino. Ellos son más santos que nosotros. Yo sabía que en el momento de inauguración del templo, santuario, iba a haber algo así. Yo creí que éramos tú y yo, al final fueron ellos. Pero aún así, el servicio divino, Dios dio el camino exacto, cómo servirlo y cómo apegarse a él. Si tú te desvías o tú te construyes tu camino por tu sabiduría, está afuera, es un camino ajeno ya, no es el camino de Dios. Y tu sabiduría tiene que ser ayudarte a entender dónde está la verdad y ahí apegarme con todo el corazón. No creer cualquier tontera también, si no vamos a terminar adorando cualquier cosa en cualquier lugar, perdido en el espacio. Dios reveló un camino, lo dio en una forma de una revelación increíble que un pueblo, o- un- se dice que en el monte Sinai cuando Dios dio la Torá, les puso el monte encima. No sé si ustedes se acuerdan de lo que dicen los sabios. Y fue el primer día de la creación, el segundo día de la creación, el tercer día y el sexto día de la creación. En forma que en hebreo se pone con una letra Hey, insinuando que el sexto día conocido. Todos los días de la creación se dice, y Dios creó el primer día, el segundo día, el tercer, y el sexto. ¿Por qué el sexto? ¿Por qué está de esa forma escrito? Explica los sabios. Porque este mundo tiene un objetivo, de revelar a Dios. Y si el pueblo de Israel no recibiría la Torah el sexto día de Sivan, que fue la entrega de la Torah, este mundo va a volver a la nada, porque este mundo no va a tener sentido. Si este mundo no va a ser el deseo divino que fue entregado y explicado al pueblo de Israel, este mundo no tiene mérito de seguir existiendo y va a volver a la nada. Era de la nada, toda la creación se hizo con la condición de que haya esta revelación y se crea. Y dicen los sabios
y dicen, esta creación se creó con esta condición, y si no se cumple, no va a seguir existiendo, va a perder su sustentación, su verdad. Entonces, el pueblo de Israel en el monte Sinai, dice los sabios que Dios dio vuelta al monte y se lo puso encima. Dijo, si ustedes no reciben la Torah ahora, acá el entierro de todo el pueblo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Por qué se hizo así? Porque Dios quiere esta creación. Y si el pueblo no va a recibir esta verdad, que le da la fuerza para cumplir todas estas leyes y mostrar esta verdad al mundo, que pueda ser luz para todos los pueblos, como dijo al principio, de tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra, a Abraham. Y a Isaac, otra vez, de tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Y a Jacob, otra vez, de tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Entonces, no va a haber creación, no va a haber existencia. Dios cuando destruyó el mundo en el diluvio, porque se fueron cada uno por su mente los dirigía. Y dice algo increíble, el Rabiner también. ¿Dónde parte todo esto? Que la mente está por encima de Dios y lo que yo pienso y lo que yo siento, lo que yo entiendo, esa es la verdad de la creación del primer hombre. Increíble. El primer hombre ya cayó en esto. El primer hombre, Dios le dijo, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no se puede hacer. Y el primer hombre lo hizo. Él puso a su mente por encima de Dios. Y toda esta creación cayó. Hasta que llegó Abraham vino y empezó a elevarla de vuelta. Y ese es el papel de nosotros y el papel de toda la humanidad. Que Dios quiera que podamos lograrlo. Si Dios quiere, hasta pronto. Shabbat Shalom para todos.